precisamente a punto de iniciar un estudio que es de aquellos que desafortunadamente se han venido censurando a partir de el siglo IV antes de la era común. Recordemos que dentro de la Kabbalah ha existido diferentes tipos de censura. La más conocida se desarrolló en el siglo XVI cuando el rabí Isaac Luria determinó que habían ciertas prácticas que no eran adecuadas para que todas las personas pudiesen practicarlas. Pero esto no significaba que por ello estas enseñanzas prevaleciesen en las sombras de forma perpetua. En la actualidad nosotros podemos recordar, por ejemplo, que durante el periodo de la Inquisición católica, generalmente se tenía prohibido también para el judío el que estudiase la Torá. ¿Y sabe qué ocurría? Generalmente el judío se reunía, Baruch Hashem, en pequeños salones, donde usted podía ver seguramente a un grupo de personas utilizando barajas. Por ejemplo, usted conoce la baraja española. Y entonces gran parte de los símbolos que se encuentran en la baraja obedecen directamente a secretos de la Kabbalah, pero la simbología únicamente la conocían precisamente los cabalistas. Estaban estudiando Kabbalah a través de algo que parecía un juego. Recuerda que en Hanukkah se jugaba también con el dreidel, una pirinola que generalmente era dado a los niños mientras estudiaban la Torá. Bueno, pues esto era algo muy ordinario, aún se ha preservado hasta la actualidad. Por eso, nosotros podríamos ver reuniones en donde generalmente gran parte de los psicoanalistas antiguos, Sigmund Freud, por ejemplo, que era judío, recordará usted que él siempre traía un reloj de bolsillo. Y este reloj de bolsillo generalmente tenía una característica, era de cobre o de bronce. ¿Y qué hacía? Él era un apasionado del mundo místico. Entonces, cuando él buscaba probablemente algún tipo de guía, utilizaba el reloj, este reloj de bolsillo que se colgaba, como un péndulo. Bien, el péndulo hebreo, no el péndulo de, ya hemos hablado del péndulo hebreo que cabalísticamente sí es fundamentado en el Talmud, porque hay un péndulo del que ya hablamos que es de corcho y que tiene que ver, tiene sus orígenes en Francia, pero no tiene nada que ver con el judaísmo. Entonces, cuando él buscaba la guía, como buen judío y cabalista, generalmente consultaba la revelación de entidades superiores porque no era fácil interactuar con personas que decían estar percibiendo a seres que se encontraban en su entorno. Imagínese cuántos pacientes tenía, si usted es terapeuta, encontrará muchas personas que de pronto le comentan que tienen ciertas visiones, que se les manifiestan, que no les dejan dormir, que les susurran al oído. Y entonces, cuando usted encuentra que esto es un cúmulo de manifestaciones en diferentes grupos de personas, inmediatamente, ¿qué ocurre? O comienza a considerar la posibilidad de que estas personas realmente estén percibiendo a almas desencarnadas o a otras realidades. Algunas personas tienen desarrolladas más estas habilidades, algunos otros tal vez andamos cazando en los panteones a ver si encontramos algo. ¿Por qué razón? Porque en algunos se desarrolla con muchísima facilidad. Entonces, ¿qué sucede? Uno busca experimentar. Y bueno, pues, ¿qué ocurre? De aquí aprendemos nosotros muchísima terminología. Hablamos sobre la baraja española, hablamos sobre las brujas, que también tiene su derivado de la palabra verajá, que al final del día significan bendiciones o quienes dan buenos edictos. Al menos alguien que se dirigiese brujo, bruja, sería alguien que da buen edicto. Verajá es un buen edicto. Pero volvemos a mencionar, esto no implica que todas las personas que realizan ese tipo de enseñanzas estén relacionadas directamente con la luz de la Torá. Ahora, esto realmente está permitido en la Biblia porque muchas veces, ya lo hemos dicho anteriormente, subimos por ahí porciones abiertas, unos recortes ahí en internet y siempre están comentando, como en el último video ya anticipábamos y ya hubieron por ahí comentarios. Entonces, ¿qué sucede? Hay un texto que se cita
en el Tanaj que habla como el Sefer Hayashar o el libro de los rectos. Sefer Hayashar es un libro donde nos cuenta de forma complementa muy bien esto. Mire, usted puede leer el libro de Génesis ahí en la Torá y puede leer el Midrash, y si lee el Sefer Hayashar va a tener un universo de información maravilloso, porque ahí encontramos precisamente el nombre de una persona conocida como Canaán, que es hijo de Shem, que es hijo de, es nieto prácticamente de Adán. Y el Sefer Hayashar nos describe que Canaán gobernaba no solamente con gran diplomacia ante las personas, sino que también gobernaba sobre fantasmas y gobernaba sobre espíritus. Es decir, dentro del judaísmo, en la tradición, esto no genera ningún caos, y sobre todo cuando hablamos en referencia a uno de los grandes reyes, que es el rey Salomón, el rey más sabio de todos, que sabemos que se casa con una mujer conocida como la reina de Saba o Aqueda. Ahora, para ir tomando el fundamento o el hilo de dónde surge esto, recordemos nosotros también que Noé eh, cumple los preceptos que el Creador le está revelando, y él sabe que la tierra va a ser destruida, y él no quería tener una mujer porque sabía que el mundo iba a ser destruido. Entonces Hashem le asigna a una mujer de nombre Naamá. ¿Sabe qué es lo curioso en todo esto? Que Naamá es precisamente un ser no humano, es una mujer no humana. Y esta mujer no humana es uno de los arquetipos que encontramos en el árbol de la vida, en la esfera de Da'at. Para quienes nos están acompañando en el seminario del árbol de la vida, en la siguiente clase vamos a hablar sobre Da'at, el conocimiento, donde encontramos a tres entidades principales: Samael, Lilith y Naamá. Naamá, que significa la seductora, la hermosa, y es la que hizo caer a los Ben Elohim, bien, a los hijos de los poderosos. Bien, y de ahí surgen los Nefilim, que usted puede leer ahí en la Torah, en el libro de Génesis, y se van encontrando a lo largo de toda la historia bíblica, y no solamente a lo largo de toda la historia bíblica, sino también es multicultural, debido a que en muchísimas naciones, como en la nación norteamericana, como en Argentina, en Perú, se han encontrado restos de seres humanoides, así los definen, porque son muchísimo más grandes en comparación con el tamaño de un ser humano. Los indios Payo también tienen muchísimas historias sobre estos personajes que gobernaron durante bastante tiempo en el mundo. Bien, ahora, también es muy importante que nosotros eh, recordemos entonces que cuando estas entidades son desencarnadas en el diluvio, quedan todavía sujetas en ciertos lugares. Se puede destruir la vasija física, pero estas entidades quedan rondando. Pero bueno, eso ya lo hablamos en otros temas cuando hablamos sobre los símbolos y los sellos del rey Salomón. Ahora, lo más importante es que nosotros sepamos es que eh, el Sefer Amarot, o el libro de los espejos, se revela con el propósito de que se conociese cuál es el estado en el que se encuentra una alma que no puede ser encontrada en varios aspectos. Uno, no se sabe si la alma ya trascendió, porque el Zohar nos describe, bueno, si sueñas a alguien que ya falleció, que está alegre, que está feliz, que está tranquilo, Baruch Hashem, ya trascendió. Si lo ves en angustia, que está llorando, se siente despojado, no ha trascendido y está en
Olam Admion, en el universo irreal o de la fantasía. Pero hay personas que de pronto dicen, pero no sé, Hasbe Shalom, personas que desaparecen, que van hacia algún destino y nadie sabe qué pasó con ellos o con ellas. Y entonces, ¿qué sucede? Pues mucha gente hace uso, evidentemente, de los recursos con los que se cuenta por parte de la ley humana, pero no siempre da resultados. Y entonces, ¿qué sucede? Se buscaban diferentes tipos de personas que pudiesen tener algún don que les ayudase a encontrar principalmente a niños. Y dentro de la Kabbalah, el rabí Yosef Karo, recordemos que el rabí Yosef Karo es quien establece los lineamientos del Shulchan Aruch, la jurisprudencia de las prácticas que sí puede guardar el pueblo de Israel, que sí y que no. Y entonces, ahí en el Shulchan Aruch se comenta, se debe de hacer el uso de Sefer Amarot para grabar nombres en los espejos que convoquen a entidades del universo clipótico para que ayuden en el mundo de los vivos. Y el rabí Yosef Karo establece que sí está bien, pero que se deben de seguir ciertas recomendaciones, porque volvemos a mencionar, en el siglo IV antes de la era común y después en el siglo XVI, hubo dos censuras muy fuertes en cuanto a estas prácticas que revelan la intervención de inteligencias que únicamente sirven, únicamente cumplen una función. Recordemos que en Kabbalah Masid el aspecto de la sombra, el aspecto de la dualidad, el concepto de lo bueno y de lo malo no existe, sino que todo cumple a un propósito, aún como dice el Talmud, aún el impío fue creado con un propósito. Entonces, mencionando esto, es necesario también que nosotros recordemos que hoy en día tenemos muchísima Kabbalah, hay muchísimo Kabbalah coach, mucha gente dando conferencias motivadoras, muy bueno, excelente. Hay muchísima Kabbalah enfocada en el aspecto de la psicología y también es muy bueno, es excelente, pero aún seguramente cada rabí, cada moré, cada jajam tiene como una especialidad. Y entonces ellos mismos mencionan, dice, bueno, pero ¿por qué no se quiere entrar al aspecto de la Merkabah, al aspecto del Gigul Neshamot, la rotación de las almas? Si alguien tiene dudas sobre lo que acontece, hay dos volúmenes de un libro que se llama Da'at Bunot, que explica desde la perspectiva judía y desde la Kabbalah cuáles son esos procesos a los que se enfrenta el alma humana. También encontramos una parte en el Zohar, pero Da'at Bunot da muchísima información sobre lo que acontece. Y entonces, bueno, pues lo que nos trae a nosotros a el tema del día de hoy es el que aprendamos, pues trae Hashem, el uso de este elemento. El Sefer Amarot es un texto donde vamos a encontrar instrucciones sobre cómo se genera la convocación, la asistencia de ciertas entidades, porque cuando nosotros revelamos el nombre de una entidad, podemos utilizar el nombre del creador correspondiente para atraer el aspecto de la luz y se retire la clipa. En el árbol de la vida que estamos estudiando en esta nueva versión moderna, estamos aprendiendo que detrás de cada entidad de luz, de cada arcángel, de cada querubín, de cada Eshim, hay otra entidad contraria. Y entonces cuando una entidad contraria del árbol clipótico se adhiere a una vasija, mencionamos que Hasbe Shalom puede propiciar que la persona se vuelva adicta, extremadamente violenta, que tenga lagunas mentales, que tenga cuadros epilépticos, que tenga más de una dualidad en sus manifestaciones de comportamiento. La Kabbalah enseña que se debe de ocupar un elemento en el que nosotros podamos ver cómo se refleja esta emanación
y así poder desprenderla, pero también, como mencionamos, para poder convocarla. Bien, entonces vamos a ver cuáles son los principios que establece la Kabbalah acerca de este tema que lleva por título las, eh, por aquí, las prácticas místicas del libro cabalístico de los espejos o del Sefer Amarot.